Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Saldaña. Y yo soy Israel Villalobos. Somos psicoterapeutas. Bienvenidos a Psicología para Hombres. Este es un podcast en donde vas a explorar la mente masculina y a entender sus problemas y cómo enfrentarlos como hombres. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a su podcast de Psicología para Hombres. Hoy les acompaña su más ferviente psicoterapeuta virtual, cognitivo, conductual. Y me acompaña, como siempre, mi analista científico de pensamiento virtual, el buen Charlie. ¿Cómo estás, Carlos Saldaña? Aquí andamos, Israel, muy bien, pensando seriamente en convertirme en un androide, ya últimamente, porque En un ente alterno, sí, en el sistema virtual. pasar mi conciencia a la nube y ser inmortal, ¿verdad? Ya Charlie, trascender te lo filosóficamente juro las que barreras de yo creo que lo nuestros físico. sueños se están volviendo para allá, ¿no? No, pero va a estar bien chido, sí, creo que está muy bueno lo que viene y pues ya está aquí, ¿no? Ya lo estamos viviendo. Ya Un está gran tema aquí. el que vamos a abordar hoy, ¿eh? Me No, no, entusiasma definitivamente, y para bastante. todos los que nos escuchan, precisamente vamos a hablar de la IA, ¿no? O sea, hablar, digo, lo vamos viendo cada vez en consulta, no sé qué opina Charlie, pero por ejemplo, ya de repente que tengan pacientes y digan, no, es que fíjate que le pregunté a la IA cómo trabajar la parte de la ansiedad y de repente me dice que, por ejemplo, las respiraciones son buenas, pero es más importante hacer esto y esto, y de repente los escuchas y dices, yo le pude haber dicho eso. O sea, no es. A mí me da más gusto que me digan que se lo pregunté a ella a que me digan algunas mafufadas que les dicen otros terapeutas. Sí, Te lo sí, sí, sí. prometo, ¿eh? O sea, sí, sí. Fíjate Sí, que te diría sí. que no, pero la realidad es que, o sea, la congruencia que tiene cada vez la IA a dar respuestas mucho más estructuradas que muchísimos, digo, no animales, sino seres humanos con una gran ignorancia allá afuera, que dan su punto de vista sin una base de conocimiento, pues la realidad es que dices, "Güey, es en serio, o sea, prefiero mil veces que le pregunten a la IA. O sea, suena Ujú, chiste, Charlie, pero, claro. pero es verdad, ¿no? Y eso Sí, a no, en dónde nos va serio. a llevar, ¿no? Yo creo que cada vez es más frecuente este escenario donde, y precisamente por eso estamos haciendo este capítulo, ¿no? Donde las personas buscan ayuda, tal vez de una forma indirecta, ¿no? Para recibir o están buscando ese acompañamiento terapéutico en este recurso que hoy en día explotó de la noche a la mañana. Lleva 2 años ahí ya con nosotros, o sea, 2023 empieza todo este viaje de la cuestión de la IA a crecer y ahorita ya es un monstruo que no vamos a poder detener. O sea, Sí, es ¿no? inútil que luchemos contra él. No lo utilicen, no, no esto, no lo otro. No, llegó y llegó para quedarse, ¿eh? Es Sí, uno de sí, esos yo cambios creo como toda la tremendos. tecnología, ¿no, Charlie? O sea, sí. Totalmente. Yo Y- y- digo que es uno de esos hitos tecnológicos que estamos presenciando, que nos han tocado ya varios, ¿no? El Internet es uno de ellos, esa interconexión con el mundo, ¿no? En un mundo virtual, pero ya yo creo que está a ese nivel, ¿eh? O sea, va a potenciar todo, ¿no? O sea, no quiero escucharme así como muy, paranoico, pero en serio sí creo que va a tener implicaciones para todo y es cuestión de tiempo que lo empecemos a ver en todos lados. Ya ahorita ya está casi en todos lados, pero ahora en el ámbito psicológico, psicoterapéutico, es muy común que, pues ahí vas, ¿no? Tienes alguna problemática emocional, vives algún rollo, ¿no? Traes problemas con la pareja, te sientes mal o algo, y pues ahí vas con ChatGPT, ¿verdad? Oye, fíjate que me siento agüitadillo, me está pasando esto, lo otro. Y pues nada, que el chatbot te avienta respuestas preciosas, ¿no? A veces hay personas que me han dicho, he llorado con las respuestas que me ha dado ChatGPT, me gustan mucho, ¿no? Y todo, pero también hay personas que creo que recurren a este tipo de herramientas eh, y que también están en un peligro de reforzar ideas que no son saludables, Ujú. a no reconocer partes que son peligrosas, ¿sí? Entonces, es un tema bien, bien interesante, complejo, pero creo que va a ser algo que tenemos que hablar de ello, ¿no? No, y fíjate que, de hecho, vamos a entrar ahorita en tema porque tenemos bastante tela de dónde cortar, mi Charlie. Pero, pues, como sabes, nunca me gusta empezar el podcast sin las películas. Y ahorita tengo dos películas, no están tan Uf. tentadoras porque seguramente sí las has visto y Una están debe muy de ser buenas. Her. ¿Eh? Una debe de ser la de Her. Ya sé cuál, ya sabes cuál es, ya le preguntaste a la IA, ¿no? Ya sé. Entonces te va. Fíjate, la primera película dice, crear un ser artificial ha sido el sueño del hombre desde que nació la ciencia. Se me ocurre que con toda la animosidad que existe hoy en día contra los mecha, no es simplemente cuestión de crear un robot que pueda amar. El verdadero acertijo no es cómo hacer que un humano, digo, el verdadero acertijo no es cómo hacer que un humano corresponda a su amor. Esa es la pregunta. ¿En qué película salió esto, mi Charlie? Es que hay varias con ese tema, ¿no? La verdad no sabría decirte qué película en sí es. A ver, dime cuál es el título. No, Fíjate, el término mecha es clave en la película. Eh, Mecha.
Sí, no, la verdad. No, De hecho, no. la película así se llama, ¿eh? Se llama Inteligencia Artificial. Ah, ok, va. Es Es la la de del este niño que niño, pues, ¿no? Que es un básicamente robotito. es Sí, sí, un sí. robot, un ser con una inteligencia que sobresale porque empieza a generar conciencia, cosa que los mecha o los robots puntualmente no hacían, porque el Va. niño Muy acaba. emotiva, ¿no? Sí, 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 o sea, Ujú. y de hecho la estructura de la película es buena porque es como esta versión futura de Pinocho, ¿no? Del niño que quiere convertir, del robot que quiere convertirse en un Sí. niño de verdad, ¿no? Y que quiere pedirle el deseo al hada y en su búsqueda, de hecho esa era la intención, ¿no? Ah, Buscar sí es al hada cierto, helada. para que lo Ujú. vuelva en un niño de verdad, ¿no? Y en el Inter pues conoce básicamente todo el proceso muy similar a lo que vive Pinocho, pero ahora en la tecnología, ¿no? Ahora muchísimos años Claro, después y todo un proceso futurista de cómo se percibe la IA, ¿no? En el Inter ya de un entorno social donde vemos a las máquinas dando cierto tipo de interacción como ser desde puntos de apoyo en la casa, ser sirvientes, hasta ser artículos sexuales, ¿va? claro, De sí. hecho, ahí sale Jude Law haciéndola de prostituto. Entonces, Ujú. y es padre que incluso cómo desarrolla muy bien ese personaje, ¿no? Es una muy buena película Está buena, sí. cuando apenas salía la inteligencia, ¿no? La inteligencia, o el término de hablar de IA, lo que significaba, ¿no? Sí, fíjate que hay varias, ¿no? Donde se abordan mucho estos temas y creo que siempre se va mucho por ese lado, ¿no? De que pues, satisfacer las necesidades, Ujú. ¿verdad? Del hombre y como especie y entonces se van viendo estos. En otras películas también se va viendo mucho ese tipo de usos, ¿no? Estas películas muy cyberpunk, ¿no? Ah, sí, sí. Ese estilo, ¿verdad? De películas. Y fíjate que yo últimamente estoy leyendo mucho a Asimov, a Isaac Asimov, Ujú. que aborda bastante el tema de la inteligencia artificial con una profundidad increíble y poética, ¿eh? O sea, es hermoso. Y se abren temas que yo creo que muy pronto van a ser eh, debates que se van a tener en serio, ¿eh? O sea, por ejemplo, ¿qué tantos derechos tiene un robot, una inteligencia artificial, ¿no? Y si se va a tratar como un objeto, como un ser consciente. Todavía no estamos en ese punto, pero creo que en cualquier rato, ¿no? Vamos a empezar a tener debates como No, estos, neta, neta sí. éticamente hablando, O ¿no? sea, te voy a decir una cosa, o sea, la realidad es que ahorita lo hacemos, incluso hasta en el podcast lo estamos haciendo, ¿no? O sea, hablabas ahorita, por ejemplo, de cómo la internet empezó a abrir un espacio donde incluso este podcast ya se escucha en muchos países, o sea, en Arabia Saudita, cuando estaba viendo el análisis precisamente de Spotify, Ujú. o sea, ya hay personas de Arabia Saudita que nos escuchan, por cierto, un saludo allá, no, a toda la rata, ahí luego nos damos una vuelta por allá. Ya sea, Pero neta, o sea, el ver todo el entorno ya de una forma global es algo muy padre, ¿no? Pero es bueno, muy loco me voy a pensarlo. regresar un poquito porque No, tengo que claro, sí, terminar es que esa hay demasiado de película. qué hablar, pero sí, No, sí. no, yo sé, y esto tiene tela de para cortar muchísimo, mi Charlie. Vete, va, ahí va la segunda, dice, y esa sí seguramente te la sabes. Dice, los humanos tienen sueños, hasta los perros tienen sueños, pero tú no. Tú eres una máquina, una imitación de la vida. ¿Puede un robot escribir una sinfonía? ¿Puede un robot convertir un lienzo en una obra maestra? Y le dice el robot, ¿podría usted? Ujú. ¿En qué película salió esto, mi Charlie? Creo que era Yo Robot, Es precisamente, ¿no? correcto, la de Yo Sí, sí, Robot con sí. el buen Will Smith, el buen Will Cachetada Smith. Fíjate que Este, la de inteligencia artificial, la primera que mencionas, no sé si está basada en alguna obra de Asimov, pero Yo Robot está basada en un sí. libro de Asimov y precisamente ahí es donde destaca mucho esta visión tan tremenda que tenía el autor de plantear incluso este código para el robot, estas reglas, ¿no? Universales para el robot y que creo que a la fecha aplican, ¿eh? Creo que las toman, las adoptan de Asimov, precisamente por estos escritos de ciencia ficción que se veía esta visión tremenda que Fíjate, tenía, ¿no? te los voy a decir, dice, normas de la robótica, dice, uno, el robot no puede dañar a un ser humano ni por inanición, ni por inacción permitir que un ser humano sufra daño. Dos, un Ujú. robot debe obedecer a un ser humano, excepto si las órdenes entran en conflicto con la primera ley. Y número tres, un robot debe proteger su existencia siempre y cuando tal protección no entre en conflicto con la primera y segunda ley. O sea, neta, Exacto. él lo estaba visualizando como realmente esta interacción entre el androide o el robot con el ser humano y cómo debe proteger el robot al ser humano y cómo debe protegerse del ser humano. O sea, neta, Charlie, ¿qué tan fuera de la realidad estamos ahora? Que uno de los conflictos era, por ejemplo, que yo le podría decir a un robot, lastímate a ti mismo, y me tiene que obedecer. ¿Sí? Ujú. Entonces, Entraría en conflicto, ¿ah? ahí está el conflicto, o entran las paradojas, y entra el tema de los derechos de los robots, ¿verdad? Si un humano los maltrata, ¿está bien o está mal? ¿Está maltratando un objeto o está maltratando un ser consciente, ¿no? Eso es como que, ahí empieza todo este debate. Y aquí Muy es donde quiero interesante. empezar porque es donde empezamos a entrar con el punto de la IA.
por cómo como seres humanos empezamos a humanizar algo que no es humano. Sí, Y esto es clave. Por ejemplo, o sea, a mí me ha tocado de repente cuando tengo ahí a la Alexa a la mano y le digo, Alexa, pon música, y me pone basura, ¿no? Me pone reggaetón. Entonces de repente le grito, Alexa, quítame esa chingadera. Y se calla la Alexa, ¿no? Y ajá. me siento mal, digo, ay, güey, le grité bien feo a Sí, Alexa. bien feo. Y así, pero una parte de mi chiva así, de mi cerebro dice, güey, o sea, es un aparato. O sea, Fíjate no que tiene hay gente, sentimiento. está canijo eso porque hay estudios que demuestran que, o creo que estadística, mejor dicho, que están viendo que el 70%, 7 de cada 10 personas están, cuando le escriben a los chatbots, les escriben por favor y gracias. Sí. Sí, Ajá. sí. Esa tendencia a humanizarlos, a antropomorfizarlos, ¿verdad? Y decir ahí como, pues es que sale naturalmente, pareciera que estás hablando con alguien más, entonces te sale naturalmente pedirle las cosas por favor y Oye, y agradecerle. vamos a la otra parte, ¿no? O sea, la parte donde se empieza a convertir esto en un acto paranoico, o sea, porque ya escuchamos tanta información y tantas circunstancias que ahorita, por ejemplo, dices, ¿sabes qué? Si yo no le empiezo a contestar feo a la IA y después la IA Ah, se claro. revela y dice, y empieza a hacer su selección entre los que sí son buen pedo y los que no, y a lo Ajá. mejor desde ahorita la empieza a tratar bonito, ¿no? O sea, a ese grado estamos A llegando, ese Charlie, grado, o sea, claro, para ya estamos prevenir, ¿verdad? personalizando Ujú. demasiado este pedo. Exacto, sí, no, y creo que ese tipo de explicaciones las estamos viendo como ya estamos teniendo un vínculo con la IA, ¿no? O sea, con estas herramientas ya no solo son herramientas, ¿no? O sea, sí. Ya son parte de, o sea, se van volviendo cada vez una extensión de ti. Y cuando hablamos precisamente de la IA dentro del proceso de la psicología, mira, hay varios aspectos que creo que son importantes. Y sí, aunque no lo crean, se lo pregunté a DeepSeek, ¿por qué no? Si ya estamos centrados en el pedo, Pues ya estamos, ¿va? así, pues ya vamos a dejarnos ir como gordo en tobogán. Entonces dice, por ejemplo, le pregunto, ¿qué puede hacer la IA en el ámbito de la salud mental, ¿verdad? Por ejemplo, las respuestas son buenas a la estructura de cómo incluso la misma IA no te da el punto de decir, sí, guíate por la IA para que puedas llevar un proceso terapéutico. De hecho, una de las cosas más importantes que te dice es precisamente eso, es, a ver, esto es una base superficial sobre el conocimiento en cuestión de la psicología, pero siempre tienes que tener un acompañamiento de un psicoterapeuta para que puedas Ajá, tener un punto de apoyo muy acertado. O sea, la misma IA te lo dice. Y digo, eso yo creo que todos los que nos dedicamos a X profesiones siempre lo cuestionamos, ¿no? ¿Hasta qué momento mi profesión va a ser relevante? Porque la IA o una máquina va a acabar sustituyéndome, ¿no? Desde a nivel operativo hasta a nivel administrativo, ¿no? Entonces, ya ahorita, por ejemplo, los que somos psicoterapeutas, de repente cuestionamos que sí, que no funciona dentro de este proceso utilizando esta tecnología. Y fíjate, por ejemplo, dice, hay tres aspectos que se vuelven relevantes, de las cosas que sí pueden ofrecer la IA. Y uno dice, el apoyo emocional básico. O sea, básico se refiere, por ejemplo, como estas herramientas basadas en IA como Wobot, Wisa o Réplica, que por ejemplo ofrecen conversaciones estructuradas y están apoyados en terapia cognitivo-conductual. Sí, dice, pero puede ayudar a identificar patrones de pensamiento negativo o, más que nada, brindar recursos educativos. O sea, la intención es que te informes, pero no como tal te dé un proceso de terapia. Algo que es un contra, es que las personas al humanizar la herramienta, sienten ese punto, creen que la máquina o la app está siendo condescendiente contigo, o sea, estás siendo humano también y no es así. O sea, lo único que ujú, hace es, dentro de toda la información que tiene, trata de utilizar como la vía más fácil para poderte explicar el contexto de algo, pero no es que tenga la emoción o tenga el enfoque de hacerlo desde una forma emocional. Realmente no, o sea, está siguiendo ciertos parámetros que es lo que dan ese resultado en automático. ¿Qué opinas, por ajá. ejemplo, de esto, Charlie? Sí, digo, ahí como dando más información de lo que estás comentando, complementándolo un poco, sí creo que yo veo que funciona de cierta manera la inteligencia artificial. Ahorita, por ejemplo, está bien chido que, o sea, tienes acceso a esto 24/7, Sí. ¿sí? O sea, algo que un terapeuta no te va a poder dar, ¿no? O sea, y que ni siquiera es sano, ¿no? Entonces, eso está muy padre y puede ser una parte útil de la inteligencia artificial que sí te puede dar, o sea, un tipo de apoyo tal vez inicial en cualquier momento que tú lo decidas, en cualquier momento que tú lo necesites, eso me late. Lo que mencionabas ahorita, por ejemplo, de muchas de las intervenciones basadas en terapia cognitivo-conductual, la verdad es que como es un tipo de terapia muy estructurada y muy estandarizada, fácilmente un agente, una IA te podría ayudar, ¿no? Estos algoritmos, la neta, está genial para hacer una reestructuración cognitiva. Ujú. No sé si tú lo has intentado, pero yo con mis pacientes, yo empiezo a integrar ya esto como, y les digo, mira, estos pensamientos que estamos descubriendo tú y yo ahorita en terapia, que por cuestión de tiempo, X o Y razón, no vamos a poder
apóyate de la IA y haz una reestructuración cognitiva de ello, ¿sí? Porque en serio, ayuda bien padre, ¿no? Avienta preguntas que son muy buenas porque son muy estandarizadas, ¿no? Nosotros lo podemos hacer en terapia. Es una figura que ciertas tareas sencillas de la terapia, definitivamente la IA lo puede hacer muy bien y que puede ayudar, por ejemplo, en casos de ansiedad, de depresión, pues, no manches, está increíble, ¿verdad? También algo que la verdad yo también lo utilizo y no sé si tú ya empiezas a utilizar la IA como una ventaja para nosotros como terapeutas es que nosotros manejamos muchísima información de nuestros pacientes, o sea, una cantidad ridícula de información, ¿no? Si ustedes vean, seguramente tus registros también, pero los registros que tenemos de nuestros expedientes son complejos, abordan muchas áreas, entonces está bien padre tener un apoyo como desde la IA también, o sea, como un coterapeuta, ¿no? Que te dé un feedback de la sesión, que puede ayudarte a hacer como una mejora de tus habilidades, ¿no? Para aumentar tu eficacia por toda esta información que manejamos, ¿no? Entonces, está padre como una forma de incluso tener un feedback, pero yo creo que también tiene muchos peligros la inteligencia artificial, ¿sí? Eh, Y muchas limitantes, ¿no? Porque no podemos, ahorita, pues definitivamente no existe la alianza terapéutica con una máquina, aun cuando sea muy amable, ¿no? Y la forma en la que te escribe y todo, no tiene esta parte de las microexpresiones, el ajuste en el tono, no estás viendo a la persona. Tal vez de rato esto va a cambiar, ¿eh? O sea, tal vez de rato vamos a tener un chatbot que hable, ¿no? Que tenga voz, que mucho o más un androide fluida. simulando la interacción como un terapeuta, ¿no? Ajá, pero ahorita sí creo que no tiene esa resonancia corporal que la verdad lo limita mucho, ¿no? Y hay muchos otros temas que están limitados, ¿eh? Pero sí, o sea, viendo la utilidad, yo creo que podría ser bastante útil en ciertos casos, ¿no? ¿Tú qué partes peligrosas le encuentras a la guía? Por Fíjate ejemplo, que yo veo varias cosas que son relevantes, fíjate, por ejemplo, o sea, coincido totalmente de que ya te puede facilitar ciertas herramientas, porque de hecho creo que para eso está hecha la tecnología, para facilitar claro, circunstancias. Sin embargo, creo que el ser humano a veces abusa de esa tecnología, o sea, al grado donde empezamos a manejarnos por la disponibilidad y la funcionalidad de cómo se emite por la tecnología, ¿no? Es, por ejemplo, ahorita nosotros nos adaptamos a las aplicaciones y nos limitamos por las mismas aplicaciones, cosa que antes no hacíamos porque no las teníamos, no nos veíamos inmersos en seguir esos patrones que te define precisamente la tecnología. Voy a poner un ejemplo, o sea, cuando, digo, como ustedes sabrán, yo soy de varias generaciones atrás y, por ejemplo, a mí me tocó mucho la etapa análoga, no la etapa digital. Entonces, por ejemplo, el tú ver una señal o ver la televisión o jugar un videojuego, todo tenía una estructura de una forma tan limitada que tú como ser humano creabas más cosas. De hecho, por eso tenemos la tecnología que tenemos, porque hemos ido evolucionando y creando más cosas a raíz de la misma limitación. Pero claro, cada vez la tecnología se ha encargado de volvernos más limitados porque creemos que cada vez cumple más con esas necesidades. Y eso nos vuelve pendejos. O sea, empieza a generar una limitación al grado donde no vemos mm, más allá lo que podemos todavía seguir creando dentro de nuestra capacidad mental. Y yo creo que, y digo, cuando me refiero al término pendejos, me refiero mucho al hecho de que nos vuelve restringidos a desarrollar muchísimo más. claro, Coincido que, por ejemplo, hay cosas muy buenas que van a ayudarte, caigo a este punto, ¿no? O sea, por ejemplo, yo todavía no lo utilizo tanto para la parte de intervención, pero sí lo utilizo mucho para la parte documental. ¿Por qué? Porque sí hay muchas vías donde te dice, mira, esto lo puedes cuadrar aquí, integrar acá, o sea, hacerlo de una forma más estructural, procesarlo más claro, rápidamente para claro, llegar a puntos claves como terapeuta. Ahí sí, por ejemplo, sí me gusta utilizarlo, pero en relación directa con el paciente todavía no, porque creo que todavía hay muchos sesgos. O sea, tú lo acabas de decir muy acertadamente. Hay cosas que, por ejemplo, como terapeutas nosotros hacemos que es como estos grados de detalle a la circunstancia. Por ejemplo, cuando un paciente está bajo una depresión mayor, te vas a dar cuenta de que hay puntos y patrones específicos que empiezan a detonar o empiezan a alimentar cada vez más esta parte depresiva. Entonces, creo que todavía la IA no es capaz de detectar esos micro detalles o esos detalles que los vuelve específicos, que dice, a ver, la persona se está anclando sobre este pensamiento o sobre esta situación o sobre este antecedente que no le permite avanzar. La parte de la pérdida no le permite identificar más allá, porque la parte de la pérdida es la clave. Entonces, hacer ese análisis o esa construcción de mm, análisis, creo que todavía a la IA le falta mucho para llegar a eso. Quiero claro, pensar.
que en algún momento va a llegar. ¿Por qué? Por los patrones cognitivos, por la parte emocional, porque esa parte sí es como muy automática. O sea, como lo hemos dicho en otros podcasts, o sea, una persona aquí en China, en Alemania, en Inglaterra, en Francia, en Brasil, sienten tristeza, alegría, enojo, preocupación, desagrado. Entonces eso es innegable. El cómo lo llevamos a cabo es la parte de cómo la persona vive esa experiencia para poder utilizar las emociones. Ahí es donde yo creo que cambia por completo el contexto. Entonces, aquí ayudar a la persona a poder tener como esa capacidad de identificar su traje a la medida, porque creo que lo que hacemos los terapeutas en este momento es estructuramos un proceso terapéutico como un traje a la medida. O sea, podemos tener una persona con ansiedad, podemos tener 10 pacientes con ansiedad, pero para cada uno tiene un proceso o llaves específicas de formulación para poder resolverlo. Y eso se liga a la empatía y a la comprensión. Y eso creo que todavía no lo hace la IA. No sé qué opinas. Chale. No, completamente de acuerdo contigo. Creo que es como si se tratara, mira, está la fórmula, ¿no? Existen investigaciones, existen teorías o marcos teóricos que funcionan, ¿no? Sabemos que la TLC funciona muy bien para muchas problemáticas, depresión, ansiedad. O sea, ya existe eso, ¿no? Pero nosotros como psicoterapeutas me gusta pensar que somos como un chef, ¿no? Que ya Ujú. tenemos la Sí. receta, ¿sí? Y entonces nosotros podemos afinar detalles de la receta, ¿sí? ¿De qué va a depender esto? De la persona que tienes enfrente, ¿sí? De sus preferencias, de sus objetivos que tenga en ese momento, hasta de su contexto cultural, ¿sabes? De su historia clínica, tantas cosas que tenemos que valorar a la hora de que yo sé que este paciente necesita una activación conductual, se está negando a fármacos, pero él, por su estilo creativo y esto, se beneficia mucho de herramientas visuales, ¿no? Entonces, elegimos la mejor herramienta basada en toda esa información. Cosa que la IA, por ejemplo, a mí se me hace que esa es una gran limitante. No tiene todo el contexto cultural, no tiene toda la historia clínica, no explora todo eso, ¿no? Tú le das la información que tú consideras relevante, pero la verdad es que hay muchas cosas que nosotros omitimos a la hora de que estamos hablando y expresando un problema. Ahí es donde esa finura, ¿no? Esa parte fina de la terapia del terapeuta, del terapeuta, perdón, entra mucho en juego, ¿no? Esa cuestión que ya luego, pues, vas dándole, si estamos preparando una pizza, ¿no? Básicamente es como, yo tengo la receta de la pizza, yo sé y más o menos la puedo adaptar. Y sé que a la persona que tengo enfrente le gusta con cierto tipo de ingredientes. Entonces, hacemos la pizza perfecta para esta persona. No una pizza que tal vez sea muy buena, pero una pizza promedio para cualquier persona. No, la hacemos muy específica. Adaptamos nuestro enfoque al paciente. No al revés, ¿no? No se adapta al paciente al enfoque, ¿sí? Entonces, cosa que tal vez ya pueda caer en eso. Algo que mencionaste ahorita que me parece importante rescatar esta tendencia de, como lo tenemos todo tan fácil, empezamos a dejar de hacer cosas, a desarrollar recursos. Algo que se ha visto como una parte peligrosa en la inteligencia artificial, precisamente es esto, que a veces se da una dependencia a la inteligencia artificial, sobre todo como en una parte social, ¿sí? O sea, yo ya llego en la noche y digo, qué ganas tengo ya de decirle a ChatGPT cómo me fue en mi día, ¿sí? O Sí. sea, de platicar de mi día para que me diga y esto como si fuera un ente social, ¿no? Entonces esto, lamentablemente, va a llevar a personas al aislamiento, va a exacerbar su aislamiento. En vez de buscar salir y conectar con otras personas y así, esto es una de las partes peligrosas de la IA, ¿no? Personas con un perfil de ansiedad social. Hombre, pues está increíble para que sigan evitando la interacción, Claro. para que se sigan aislando y ya siento un tipo de vínculo al fin y al cabo, ¿no? Pero realmente no estoy conectando con las personas. Entonces, Sí. en casos como esos puede ser muy peligroso, ¿no? También existen, y esto sí se me hace muy importante, ¿no? Otro tipo de peligros, por ejemplo, si hay una persona con un tipo de pensamiento un poquito más delirante o más peligroso, ¿no? Como una crisis, que te llega un paciente con una crisis suicida, una crisis donde tenga tendencias a autolesionarse o así. O eh, agresivas. la IA a veces no lo detecta esto, ¿no? Lo pasa desapercibido y no maneja bien ese tipo de situaciones, Sí, es ¿sabes? como mencionabas, ¿no? De decir que a este momento, por ejemplo, la IA busca por su propia estructura de construcción el cómo ser como ser muy empática con el usuario, pero esa empatía no significa que realmente sea asertivo. O sea, lo que puede generar en la persona es una mala Claro. interpretación, ¿no? O sea, como decir, ¿sabes qué? Oye, a ver, ¿tú crees que esté bien meterle una madriza a mi esposo porque creo que se lo merece porque es una persona muy egoísta, muy esto y lo otro? Y te puede poner en un ejercicio empático. Creo que es una gran respuesta. Ya te puedes quedar con ese, ya vale más, ¿verdad? Sí, O sea, y es a lo muy mejor te va a decir, pero peligroso. creo que la violencia no funciona en esto nuestro. Pero la primera parte para la persona es
O sea, pero me dijo que es una gran respuesta. Sí, ¿Sí? Entonces, el punto es que a la interpretación es lo mismo que ocurre incluso con algunos de los pacientes que, por ejemplo, han consultado en IA y que me han dicho, es que le he hecho varias preguntas a la IA en diferentes momentos y el único objetivo, y me gustó mucho lo que me dijo, me dice, en algún momento la IA me dio la razón. O sea, al preguntar, por ejemplo, sobre ciertas emociones, sí, ciertas circunstancias, y a pesar de que al principio me daba una respuesta como es recomendable que vayas a terapia, o es recomendable que busques un especialista, o es recomendable, o sea, siempre me derivaba como al hecho de ve con alguien que te pueda ayudar porque es una condición profunda. En algún momento la respuesta de la IA me dio todo un speech de lo que me estaba pasando, y al final del día ya no me daba la respuesta de que fuera a terapia. Entonces, ajá, dices, cabrón, o sea, en algún momento ya el resultado fue diferente y me dio la razón a lo que yo quería. Entonces, claro. es ahí cuando ya no se vuelve confiable. Y me dices, es ahí cuando yo decidí desistir de preguntarle cosas a la IA, porque creo que está adaptada simplemente como para contestar en base a lo que hay. Y es que sabes que aquí es donde vemos mucho que para casos complicados, para, por ejemplo, traumas complejos, para personas que ya traen un pensamiento de tipo delirante, que ya traen una problemática mucho más fuerte, más difícil, Sí, la pensamientos IA, de la verdad, ideación, simplemente. está limitada, ¿no? Ah, por ejemplo, yo vi recientemente en un TikTok, y esto lo digo en mayo de 2025, porque todavía, o sea, va avanzando de manera tremendamente rápida esto, ¿eh? O sea, la verdad. Entonces, para mayo de 2025, la guía tiene una personalidad que es muy complaciente, de Ujú. eso que mencionas, ¿no? Entonces, de repente tú le avientas una pregunta y te dicen, no, hombre, la pregunta que me acabas de hacer es, habla de que tienes una visión increíble, tienes una agudeza mental bien chida, no, hombre, la verdad te la rifas, ¿no? O sea, te avientas así como que un montón de flores, ¿no? Y una persona ahí por ahí me topé con este caso de que era un screenshot, ¿no? De una conversación con ChatGPT específicamente, y decía, eh, ¿sabes qué? Tuve problemas con mi familia, decidí salirme de mi casa, la verdad es que ellos no me entienden, me siento muy juzgado por ellos porque no entienden que lo que les digo de que hay señales de radio que nos están escuchando, que atraviesan las paredes, y yo la verdad me siento sumamente decepcionado de todos ellos. Ahí aviento un rollo, ¿no? Y la IA le contesta cosas como, eres muy valiente por tomar decisiones como esas, la verdad creo que está genial que defiendas tus ideas y no permitas que las personas te hagan sentir mal, empoderando, ¿no? Sí, A la persona, dándole la razón, básicamente, siendo complaciente, pero pues dejando de lado, ¿no? Sin contener de ninguna manera ni detectar por los pensamientos de tipo paranoide que estaba teniendo esta persona, ¿no? es Estos, correcto. estos pensamientos delirantes. Entonces, este es un ejemplo de cosas que pueden suceder, ¿no? Con ella, imagínate, o sea, y yo he conocido pacientes que pasan por delirios persecutorios que en serio dicen, no, es que estoy seguro que hay un dron arriba de mi casa observando todo lo que hago, ¿no? Y sé que me están escuchando y que los doctores me quieren hacer daño y esto y lo otro. Y ahí ahorita, a mayo de 2025 está peligrosa para ese Sí. tipo de casos. No, Sí, y todavía y vienen cosas más interesantes, Charlie. El detalle es que ahorita ya como seres humanos empezamos a darle la razón y la confianza a la tecnología. O sea, claro. pregúntale a Volvo cuando empezaron a hacer los sistemas de sensores para frenado automático, y evitar las colisiones con personas, o sea, evitar que los atropellaran. Y fue bien irónico cómo incluso el CEO, creo que en ese momento de Volvo, se puso exactamente enfrente del coche y el coche lo arrolló. Entonces, No, madres, o manches. sea, o sea, está bien que confíes, pero yo creo que estamos ahorita a este nivel donde vemos precisamente que las personas están en ese grado de confianza como para que el carro los atropelle. O sea, no Claro. estamos todavía a ese nivel. La tecnología en algún momento va a llegar y nos va a derivar hasta ese punto. Totalmente de acuerdo, o sea, sería como muy egoísta y muy absurdo el pensar y también muy ególatra el pensar que nunca nos va a superar eso, ¿no? Ujú, Entonces, claro que en algún momento la tecnología tendrá lo suficiente como para poder dar una estructura adecuada a una persona por muchas condiciones, Charlie. O sea, por economía, si lo quieres ver así, por también. disponibilidad, por necesidad, por circunstancia. O sea, ¿qué pasa si una persona, no se le toca ver un acto violento muy complejo o un asesinato, ¿no? O violencia o abuso en ese instante y no tiene un mejor recurso? O sea, o Ujú, no hay un terapeuta disponible a la mano, o no tiene el dinero para poder buscar un punto de atención. O sea, yo no digo que esté mal. Claro que ojalá que cada vez tengamos más herramientas gratuitas, fáciles, accesibles para las personas, porque no se trata de la profesión. O sea, creo que las profesiones incluso van a ir evolucionando.
Y en esa parte nos va a tocar estar ahí, pero al día de hoy creo que es muy arriesgado el ponerte enfrente de un coche cuando todavía no tienes el 100% de certeza que no te va a atropellar por sí solo. O sea, Ujú, caemos a lo mismo, ¿no? Y creo que a muchos de los seres humanos nos encantaría tener cada vez más esa posibilidad de ver ese mundo futurista, ese mundo donde ya tenemos tantas cosas que nos faciliten la vida, pero creo que la salud mental no es una de ellas. O sea, la salud mental es tan compleja como el punto de tu propio aprendizaje, ¿no? O sea, desde niño, si tú sufriste violencia, sufriste abuso, sufriste agresión, tuviste padres violentos, alcohólicos, drogadictos, o sea, es una forma en la que a ti te va a tocar vivir y no porque hayan 20 personas que les hayan tocado padres con adicciones o violentos, significa que van a tener el mismo patrón o los mismos comportamientos o hayan recibido incluso las mismas palabras para poder detonar toda la condición que en un futuro se vuelve complicada. O sea, no jalamos así, todavía, o sea, a menos es como la película de Minority Report, ¿no? De, donde ves a la persona que por ciertos comportamientos está predestinado a un acto de asesinato. Y esto está guiado por tres personas que ven de cierta manera el futuro. Pero aún así la tecnología estaba exageradamente limitada porque puntualmente tiene estos patrones, este güey va a ser un asesino. Espérate, ¿qué te ujú, dice que realmente lo vas a hacer, ¿no? Que no tengas un claro, punto de conciencia de decir, ay, güey, a ver, espérate, creo que esto es mala idea, mejor no lo hago. O sea, ujú, ¿dónde queda esa parte humana? Y eso yo exacto. creo que es una de las cosas que todavía no alcanzamos a ver, más que nada cuando hablamos en cuestión de la conciencia. O sea, el ser humano tiene la capacidad, así como está en blanco, de repente madres cambiar a negro. O sea, eso todavía la tecnología no lo puede llegar a ser, o sea, o no lo puede llegar a comprender. O sea, y creo que es la parte donde gradualmente queremos condicionarnos ahí, a decir, no, pues es que el hombre siempre va a actuar así, el ser humano siempre va a actuar así. No, no es cierto. El ser humano Exacto. es tan impredecible, ¿sí? Como cualquier cosa que sea un ser vivo. O sea, y esa Sí. parte es la que no hemos podido y difícilmente vamos a poder cambiar tan rápidamente. Sí, creo que hay muchas limitaciones todavía, ¿no? Y contestando así como específicamente la pregunta de ¿podrá la inteligencia artificial reemplazar al psicoterapeuta? A mí se me hace que ahorita solo en tareas de baja complejidad, Sí, ¿sí? O sea, en tareas como... Porque sí las hace bien, ¿eh? Y la neta, seguramente va a seguir mejorando en ese aspecto de inteligencia artificial, de, como en cuestión de psicoeducación, en cuestión de herramientas básicas de TCC, se me figura que ahí lo hace chido, o sea, sí lo hace bien. Pero ya cosas más complejas, no creo, ¿eh? O sea, ahí sí se necesita definitivamente un proceso de psicoterapia acompañado de un terapeuta que esté certificado, avalado, que tenga experiencia, ¿no? Porque la verdad es que ningún algoritmo creo que posee todavía esa capacidad, ¿no? Entonces, a mí se me hace que esto va dirigido mucho a que la inteligencia artificial sea utilizada como un complemento, ¿no? yo No creo tanto que como sí. un sustituto, Yo sino creo como que un sí. complemento. Sí. Yo creo que sí, si el ser humano lo ve más así, es más fácil que pueda desarrollar una mejor empatía con la tecnología. ¿Por qué? Porque el problema es, vamos a este ejemplo, ¿no? O sea, ¿por qué ahorita la medicina no ha podido ser migrada completamente a la tecnología? O sea, porque por mucho que tú le puedas dar incluso una receta, un diagnóstico a un paciente, la condición del organismo es individual. O sea, no todas las personas les vas a recetar el mismo medicamento porque a algunos les va a producir una cosa, a otros les va a producir alergia, a otros les va a producir N cantidad de circunstancias, u a otros les va a funcionar. Entonces, por eso es que todavía los trajes a la medida no podemos llegar a ese punto, porque es un proceso personalizado. Y esa es la parte donde yo creo que la IA no va a poder llegar tan fácilmente. O sea, es un complemento, sí, a menos de que tú tengas toda la información de la persona y eso gradualmente te vaya dando ese punto ok, sé cómo trabajar con esa persona. Pero algo que, fíjate, y esto es algo que lo vuelve peculiar al ser humano, es un ser humano puede tener una regularidad y estar bien en su vida, pero si le ocurre un evento traumático, madre, ya valió madre todo. O sea, lo aprendido cambia. En Ujú. automático cambia. Entonces, ya no puede seguir un algoritmo siguiendo esos puntos de patrón porque ya hubo algo que lo cambió. Entonces, eso es a lo que me refiero. El ser humano tiene tantas variables Es muy dinámico, ¿no? y, Sí. y por su situación y su circunstancia, por lo que está constituido el ser humano, es difícil poder, si a uno como simplemente como terapeuta, o sea, de un ser humano, es complicado, honestamente, creo que todavía falta un chingo. Sí, y creo que, o sea, va a ser un proceso como difícil, ¿no? Que completamente la guía se encargue de que mejore tu salud mental, ¿no? La verdad es sí, ahí sí lo dudo, y más en circunstancias que requieren ya más el juicio clínico, eso que mencionas, ¿no? O sea, el ojo clínico es, está
Y la verdad también es mucha responsabilidad, ¿eh? O sea, responsabilidad que la IA carece completamente. O sea, no hay nada regulatorio ahorita en cuestión de la IA que digas, ¿qué hace con mis datos, verdad? También, Es que ese es un punto bien ajá, importante, porque nosotros, por ejemplo, pues tenemos la confidencialidad, ¿no? O sea, todo un código ético que nos rige, ¿sí? Que acá en México la verdad es que está muy flojo ese tema todavía de la regulación. Hay mucho charlatán que está dando terapia por precisamente falta de regulación. Pero sí, o sea, ahorita también eso creo que es un tema interesante, ¿no? O sea, no hay un código realmente para la IA que exista, que se esté basando en algún tipo de regulación. No existe. Entonces, también creo que es algo importante a considerar, ¿verdad? No sabemos qué puedan hacer con toda nuestra información. Entonces, pues creo que al final se va a hacer como un modelo híbrido esto, ¿no? O sea, donde la IA va a estar presente. Nosotros como profesionistas de la salud mental vamos a también integrar la IA seguramente cada vez más. Terapeuta que no lo haga seguramente se va a quedar muy atrás, ¿sí? Pero creo que el vínculo humano sigue siendo algo muy difícil de sustituir, ¿no? O sea, y más por una computadora o un algoritmo, ¿verdad? O sea, no sé, yo creo que va a ser muy canijo que a corto plazo se sustituya esto, ¿no? sí, y fíjate que es aquí donde me gustaría que entráramos, Charlie, a la parte de los tips, porque sí, aunque no lo crean, tenemos tips, nomás que no los vamos a aplicar puntualmente a las lemitas que escuchen el podcast, sino de forma en general, porque creo que sí hay puntos claves y a los cuales tenemos que dejar como una referencia, Charlie. Y por Ujú. ejemplo, si tú el primer tip es, si tú vas a utilizar la IA como un punto de apoyo, está bien. O sea, es como ir con un doctor y si de repente no te gusta la respuesta, puedes ir con otro, puedes ir con otro. Pero si se fijan, el resultado es como cuando de repente tenemos dolor de estómago, de cabeza o nos duele alguna parte y le preguntamos a Google qué tienes. ¿Sí? Y si se fijan, las respuestas acaban generando muchísimo más malestar porque nuevamente no tienen evidencia, no tienen un fundamento y no tienen un punto de apoyo porque no hay estudios de por medio, análisis de por medio, pruebas sanguíneas de por medio, etcétera, 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 ¿no? O sea, simplemente soy yo con una inquietud preguntándole a la tecnología lo que me puede estar pasando, lo cual es totalmente ambiguo. Y la segunda parte relacionado a esto es responsabilizar a la tecnología sobre lo que debe de ser mi responsabilidad es muy, 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 muy peligroso. Y quiero ser bien específico porque es como si yo tomo una mala decisión y le pongo, voy a poner un ejemplo, ¿será buena idea ponerme una pedota de 3 días con bacacho? Ah, déjame le pongo ahí a la IA. A ver, ¿será buena idea? Y me pone, no, no es buena idea. Ok, pero no me está diciendo que no lo haga. Y si yo le doy la razón, simplemente lo hago, entonces va a ser fácil poder responsabilizar al hecho de decir, ah, es que la IA no me dijo que no y lo hice. Ok, pero ¿qué hiciste en el Inter? No, pues choqué el coche, me dañé el hígado, golpeé a una persona. Entonces nos despersonalizamos el acto de lo que es mi responsabilidad. Es como decir, me pongo pedo y cuando estoy pedo, haz de cuenta que me llamo Juan. Sí, cuando me llamo Israel, ¿no? Entonces, cuando ando pedo me llamo Juan y Juan le encanta hacer muchas estupideces cuando anda pedo. Pues sí, está bien, pero sigue siendo la misma persona. Entonces, el que tú quieras dejarle esa responsabilidad a algo que no existe como tal, aunque tenga información, es así de irresponsable a algo que tiene que ser tu propia responsabilidad. O sea, si tú, por Claro, ejemplo, utilizas la IA para tomar decisiones, o sea, eso está mal. Puede servirte como información, como un punto de referencia, pero no que sea la base para tomar tus decisiones. ¿Por qué? claro. Porque no estaba hecha para eso. No, creo que no está hecha para eso. No, ¿Qué opinas definitivo. al respecto? Ahí está el riesgo, ¿no? De precisamente de la dependencia, de que luego empezamos a dejarle cosas que son sumamente importantes a algo a un mecanismo. Es como simplemente me genera un nuevo mecanismo para seguir evitando lo que me da miedo, para seguir evitando lo que yo no he trabajado, ¿no? Entonces, no se trata también de tomar la IA como esto. Y ahorita estaba pensando precisamente, Isra, que pues psicología para hombres, hemos abordado mucho la psicología masculina, esta masculinidad tradicional puede encajar perfectamente con esta idea de no ser vulnerable, ¿verdad? Sí, No ser vulnerable frente a otras personas. Sí me doy chance de ser vulnerable frente a la IA, pero no frente a otras personas. Para empezar está bien, tal vez, ¿verdad? Qué bueno que ya empezaste a sacar ahí algunas cosas, pero esto nunca va a sustituir el contacto con otras personas, el que realmente tú puedas hacer esos cambios, ¿no? Entonces, el no pedir ayuda y bueno, tengo una herramienta indirecta ahí como para pedir ayuda, ya con esto ya fui a terapia, ¿no? O sea, pues no, sí, tal vez sería peligroso decir, ¿verdad? Y muchos pacientes, a mí me ha tocado que a veces traen un nivel de conocimiento importantísimo, ¿no? O sea, de que dices, no inventes, este vato también sabe un chorro de terapia cognitiva, porque lo leen, porque lo estudian, por eso, por lo otro, pero no quiere decir que
por eso significa que ya trabajaron sus temas, ¿verdad? O sea, entonces, no, Sí, no se nieguen a la posibilidad de pedir ayuda solo por tener un mecanismo como estos de apoyo, ¿verdad? sí. Sino tomarlo como eso, como lo que es un apoyo y no como el proceso tal cual, ¿verdad? Porque sí creo que podríamos caer fácilmente en esta trampa ahorita, ¿no? Fíjate, yo creo que sería muy egoísta pensar que por el hecho de tener el conocimiento o incluso agarrarnos de ese conocimiento ya, ya podemos resolver las circunstancias. Yo creo que si fuera Ajá. así, los terapeutas o los psicoterapeutas no llevaríamos terapia. O sea, lo No, siempre resolveríamos estaríamos nosotros bien, mismos. ¿no? Ajá, Sí, o exacto. sea, no habría necesidad entonces de ir con otro psicoterapeuta para que te atienda, para que te apoye. O sea, pues tú dices, pues bueno, pues yo mismo puedo hacerlo, ¿verdad? O sea, suena demasiado egoísta esa parte, muy ególatra, Ujú, la parte de decir, ah, pues no, yo solito puedo. No, no es cierto. O sea, créanme, o sea, nosotros incluso como terapeutas tenemos que tener un punto de apoyo. ¿Por qué? claro. Porque aunque sepamos las herramientas, sepamos la información, somos seres humanos y tenemos que vernos como seres humanos y entendernos como seres humanos. Entonces, podemos tener la información, pero si no tenemos el punto de vista o la percepción simplemente de una circunstancia alterna en nosotros, podemos darnos cuenta que a lo mejor nuestro pensamiento está sesgado o está limitado a muchas cosas, o a lo mejor la percepción que yo tengo es distinta a lo que pueda hacer. O sea, entonces por eso Ujú, el tener un punto de apoyo, de eso se trata, ¿no? O sea, no les decimos que no usen la IA, bueno, puedes usarla como un primer punto de apoyo, como dices tú, Charlie. O sea, si nunca he sido vulnerable, no quiero abrirme esa vulnerabilidad, pues bueno, ¿qué tal si le pregunto a la IA, qué pasaría si yo me abriera un poquito más? ¿O qué pasa, por ujú, ejemplo, cuando se tienen estas emociones o estos pensamientos? Y la IA, de cierta manera, teniendo un punto de apoyo, te puede decir, mira, pues esto puede pasar esto. Te abre la posibilidad de consultar o indagar más, lo cual es genial. Pero siempre y cuando sea de esa forma y no decir, ah, pues como ya me dijo esto y es una verdad absoluta y sobre eso ya me tengo que ir. Yo creo que esa es la parte que nosotros tal vez como terapeutas no recomendamos tanto, ¿no? claro, aquí yo creo que va a ser como integrar lo mejor de los dos mundos, ¿no? O sea, Sí. porque no podemos sustituir la calidez humana, ¿no? El criterio humano. O sea, creo que es sumamente importante. Hace tiempo había escuchado un podcast donde decían que si la inteligencia artificial sería mejor presidente o una inteligencia artificial o un ser humano, ¿no? Y mencionaban esto de que la inteligencia artificial no sería un buen presidente porque tal vez todas sus decisiones van a ser sumamente calculadas, pero frías, ¿no? Ujú. Si yo veo que no conviene atender a cierta población porque son completamente, no producen en lo que deberían para el país, esto y lo otro, mejor le voy a dedicar más recursos a lo que sí, sí produce. Es como una respuesta muy fría, muy Sí. computarizada, ¿no? Muy eficaz, eso sí, ¿no? Basada en eficiencia pura, pero la verdad es que es bastante fría, ¿sí? Es ¿Y como qué se ve en la pasa? película de Yo Robot, ¿no? Cuando le dicen a la IA, ¿por qué quiere confinar a los seres humanos? ¿No? Dice, es que el ser humano es propenso a su propia autodestrucción. Y es cierto, o sea, el ser humano, con su madre, cada vez yo siento que nos estamos ganando más el término de ya lleva mediocito, porque sí, neta, cómo nos encanta autodestruirnos. Y creo Cada vez más que creativos, ¿no? Para sí, eso. sí, te lo juro, y más con estos presidentes que estamos escogiendo, pero bueno, el caso es de que lo que acaba por ocurrir es, si dejáramos esa responsabilidad de la IA, seguramente ya nos tendría confinados, ya nos tendría limitados. Claro. ¿Sabes qué? Güey, o sea, es que tú solito te quieres dar en la madre y pues se supone que mi objetivo es que sobrevivas, pues te tengo que limitar, ¿verdad? Entonces, Ajá. por eso esta parte que mencionabas de Asimov es muy, muy cierta porque él lo ve en ese sentido, ¿no? O sea, no es que veamos a la máquina como al T-1000 o el T-800 con esa intención de querer destruir para desplazar al humano y quitarlo de la humanidad, como que para qué. Este, y al final de cuentas es eso, o sea, no es como no es como los marcianos que llegan a invadir el mundo, no es que el ser humano, no es que la IA piense exactamente como el ser humano, seguramente tiene adaptaciones, tiene información, pero no necesariamente tiene por qué pensar igual. Y eso es como que mucho de lo que nos tratan de vender ahorita, ¿no? O sea, la IA en algún momento se va a desquiciar y como está creada por el hombre, va a actuar igual. O sea, es mucha información, es exagerada cantidad de información, de que vamos a aprender a vivir con ella muy seguramente, de que va a ser parte de nuestra vida seguramente. Así lo fue el Internet, así lo fue la televisión en su momento, sí, así fueron todos los medios electrónicos que tenemos. O sea, así fue la rueda cuando se inventó. O sea, es, Ajá. es este proceso donde tenemos que adaptarnos con la tecnología y cada generación es lo que ya tenemos más tecnología. Cada generación que vivimos, sea la generación silenciosa, la generación X, la generación baby boomer, la generación Z, la generación millennial, o sea, cada una de ellas es lo mismo más tecnología. Entonces, Claro. así nos va a pasar, o sea, tenemos que adaptarnos a esto que viene porque esta generación alfa viene precisamente con esto. Y ellos van a tener que adaptarse totalmente a estas circunstancias donde la IA ya va a ser parte de su estructura de conocimiento.
Sí, creo que vienen cosas bien chidas, o sea, vienen transformaciones en todos los ámbitos, ¿verdad? Entonces, pues vamos a intentar, ese va a ser el reto, ¿no? Para nosotros, ahorita actualmente nos va a tocar como integrar eso, ambos mundos, ¿no? Entonces, por un lado, la eficacia, la eficiencia de la tecnología y la disponibilidad, ¿verdad? Que también es una gran ventaja, con, pues, el vínculo afectivo, el vínculo humano, y ese criterio, ¿verdad? Sí, yo, Pero, yo, pues, yo solamente tengo ahorita dos cuestiones en mi pensamiento, Charlie. El primero es, ojalá que el Toluca quede campeón, sí, definitivamente lo deseo. Y número dos, ¿por qué no existe tecnología para matar los pinches zancudos? O sea, no me interesa que vayamos a Marte, que poblemos otros países. Es como decía Jack Black, ¿por qué no inventan una cerveza que no engorde, güey? O sea, ¿por qué irse pendejadas tan lejanas, no? O sea, y yo opino lo mismo ahorita que ya estamos en época de calor. O sea, ¿por qué no inventan algo realmente funcional para los pinches zancudos? O sea, ¿por qué perder el tiempo en pendejadas? Ahí es donde uno a veces como psicoterapeuta dices, no, no chinguen, o sea, de por acuerdo. eso, o sea, por eso estamos mal, Charlie. Las preguntas importantes, así es, ¿no? Las que nadie Totalmente, se hace. totalmente, o sea, nos andamos preguntando ¿cómo bajo la ansiedad? ¿Cómo bajo la presión? No, ¿cómo quitas los pinches zancudos? O sea, una persona Sí, menos sí. estresada es la que duerme bien y un zancudo no te deja dormir bien. Ya O sé, sea, son cosas importantes, Charlie. esos son los temas, la Esos son verdad, los esos son temas. los que Y tenemos pues, que resolver, pero hay que preguntarle ahí al respecto. fíjate que sí, Sí, ahorita me voy a ¿verdad? sentar con la IA, me voy a echar Sí. unas aguas minerales y le vamos a preguntar precisamente qué opciones me da para deshacernos de este ser inmundo que no nos deja dormir. Y pues antes de irnos, Charlie, primero quiero decir algo bien importante en este podcast y es una enorme felicitación para ti y para todos los psicoterapeutas y los psicólogos en Igualmente, eso. formación. Muchísimas felicidades por el Día del Psicólogo, en verdad. Hacemos falta en este mundo y precisamente esta es una de las razones por las cuales también decidimos hacer el podcast en esta ocasión, porque sí, por lo menos en este año, el día de hoy, no nos quitan la felicitación todavía la IA. Así que muchas felicidades por el psicólogo, mi Charlie, y espero que lo disfrutes muchísimo en compañía de todos tus pacientes. No, igualmente, seguramente no van a faltar los memes de feliz día del psicólogo felicitando al chat GPT, ¿verdad? Ah, claro, claro, como debe ser. Seguramente. Yo me voy a sumar a compartir esos memes. Pero nada, la neta, es un trabajo bien chido el que nos tocó ejercer. Un trabajo pesado, solitario, que plantea sus riesgos, pues, no sus riesgos, pero sus complicaciones, ¿sí? Y creo que es un camino que no cualquiera puede transitar. Entonces, una felicitación muy cálida para todos los colegas que se andan rifando, ¿no? Que andan haciendo terapia basada en evidencia, sobre todo, no engañando a la gente y prometiendo ahí Sí, no, la por eso panacea, decimos ¿no? colegas, ¿no? O sea, si son charlatanes, o sea, si son personas que hasta el chamán Felipe dudaría de ellos, Claro, claro. la realidad es que, pues sí, no, para ellos no es la felicitación, es como, Y digo, quieren hacer los también cuadritos. más allá de los psicoterapeutas, también a los psicólogos que se andan rifando ahí en las empresas, en las escuelas, ser psicólogo educativo también está canijo, es un trabajo pesado y tiene todos los ámbitos en los que nos desarrollamos, están bien chidos, la investigación, Sí, todos estos, la parte deportiva, que ojalá que de rato podamos sí. hablar, ¿no? De psicología del deporte, a Y, ver y si están como los yetis, como el pie grande. Todo el mundo sabe que existe, pero nadie los ha visto. A los psicólogos sociales. psicólogos sociales, a ver si de rato invitamos a alguno, ¿no? Por ahí, Oye, si lo si encontramos. encontramos a uno, sí, sí, sí. Si anda por ahí Nada, sí. uno, rífese, háblenos, díganos cómo es el jale. Díganos si Sí. realmente existe. Y el trabajo comunitario, y no sé, tantas áreas tan bonitas, ¿no? Porque pues al fin y al cabo siempre es el contacto humano lo que nos interesa, el comportamiento y pues trabajar sobre ello, ¿verdad? Entonces, nada, una gran felicitación para todos los colegas. Definitivamente, Charlie. Pues bueno, como siempre lo decimos en este podcast, esto nunca suple un proceso terapéutico. Esto es parte de una buena conversación que hay entre dos buenos psicoterapeutas, psicólogos, y pues que nos gusta charlar sobre estos temas que a veces difícilmente se abordan más que nada en la parte del hombre. Entonces, pues muchísimas gracias, gracias a todos los que nos escuchan. Gracias, Charlie. Y pues bueno, algo para cerrar que quieras compartir. No, igualmente, pues ya saben, a las personas que nos escuchan que necesitan ayuda y así, busquen su proceso, no están solos, ¿sí? Solamente alcen la voz y pues bueno, esperemos seguir viéndonos, vienen cambios en nuestras plataformas, Sí, esperemos que agraden, que siga creciendo esto, traemos ahí algunas ideas muy locas, sí, ojalá que a que. ver, vamos a ver cómo desarrollamos, pero no, gracias por el apoyo a toda la gente que nos escucha. Sí, gracias y a todas las personas que nos escuchan. Y pues bueno, nos vemos el próximo miércoles. Espero que disfruten muy bien este mesecito de mayo, esta semana. Y pues bueno, esto fue Psicología para Hombres. Hasta luego. Bye.